Empieza, por favor. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a las actividades que seguimos realizando en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para el cual nos acompaña el licenciado José Felipe Márquez Muñoz, al cual me voy a permitir presentar antes de dar paso a que nos explique el tema que hoy nos viene a compartir. Felipe Márquez se desempeña como gerente del programa contra crueldad animal en Human Society International México desde 2015. Es el encargado de coordinar las intervenciones de rescate de animales en casos de crueldad. Ha sido pieza clave en la creación de protocolos, coordinación interinstitucional y generación de vínculos de trabajo con organizaciones y autoridades de Aguascalientes, Yucatán, Baja California, Chihuahua, entre otros. Felipe forma parte del equipo de atención de animales en desastres de la Human Society International Global. Formó parte de los equipos de respuesta a los sismos en México de 2017. Ha coordinado desde hace 5 años los esfuerzos en México para transformar la cruel festividad llamada Cutzcalpato, que se desarrollaba en la comunidad de Citilcún, Yucatán. Para esto ha propuesto la transformación de la festividad en conjunto con el gobierno municipal y las familias organizadoras de la celebración de San Bartolo. Ha capacitado a autoridades y organizaciones civiles en México, Guatemala y Costa Rica. Tiene más de 10 años de trabajo en el campo de bienestar animal. Pues Felipe, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Elizabeth, por la presentación y muchas gracias nuevamente a la Comisión y a la Facultad de Ciencias por la invitación a esta jornada que están realizando en conmemoración por el Día de la Mujer. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla y espero que la tecnología no nos juegue chueco, como siempre lo hace, ¿verdad? Un segundito. Bueno, en esta ocasión vamos a tener una charla referente a la crueldad animal y el vínculo también que existe con los delitos, con las personas, que hoy en día pues vivimos lamentablemente una situación muy compleja en cuanto a la violencia en las sociedades. Sabemos que es algo que está presente pues en todo el mundo, no es algo particular de una ciudad, de un municipio, de una localidad, está pues en todo el mundo, por supuesto en dimensiones distintas, pero bueno, siempre con esta correlación con la violencia en contra de los animales. Humane Society International es una de las organizaciones de protección animal más grandes a nivel mundial, con mayor presencia y que trabajamos en distintos temas basados en la ciencia para proteger y cuidar a los animales. Particularmente yo trabajo con animales de compañía o animales domésticos. Como bien lo mencionabas ya en la presentación, Elizabeth, muchas gracias. Pues tengo experiencia trabajando este tema ya durante algunos años y afortunadamente he tenido la suerte de trabajar y conocer a colegas dentro de la organización y en algunos otros lugares que me han enriquecido muchísimo el trabajo que día a día hago por los animales aquí en Aguascalientes. Yo estoy en la ciudad de Aguascalientes. Nuestra sede de Humane Society International está en Estados Unidos, en Washington, y tenemos oficinas pues en muchísimos países alrededor del mundo. Vamos a hablar de cómo prevenir la crueldad y cómo puede llegar a afectar la crueldad en contra de los animales, por supuesto, a las sociedades y a las personas que convivimos todos los días y que tenemos este vínculo importante con ellos. Este video, no sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de estar en la charla que di anteriormente para la Facultad de la Comisión en noviembre, si no mal recuerdo, del año pasado. Creo que este video también lo puse en esa presentación. La verdad es que me parece importante presentarlo, me parece importante ponerlo, porque habla de cómo puede llegar a dimensionarse la violencia en contra de los animales y las personas, cómo podemos relacionarla y qué vínculo puede existir, por qué la insistencia de todos los que nos dedicamos a trabajar por los animales y con los animales, por qué la insistencia de encontrar este vínculo
de violencia contra las personas y los animales. Entonces, bueno, les voy a poner el video, espero que se reproduzca bien. What did you say happened to the dog ¿Qué dice que again? le pasó al perro? Nuevamente, 76% de las personas que abusan de los animales también abusan de algún miembro de la familia. Él es el siguiente. Reporta cualquier caso de crueldad animal al 911. Este es un anuncio del condado de Milwaukee en Estados Unidos, pues donde vemos esta relación clara, ¿no? De la violencia en contra de los animales, como es que la violencia que se ejerce contra una especie distinta a la humana puede derivar en violencia en contra de las personas también, por supuesto, ¿no? Rapidísimo y como breviario cultural, pues el bienestar animal es algo que se ha estado estudiando ya de manera profesional, científica, por expertos a nivel mundial y bueno, la OIE, que es la organización encargada de velar y de identificar y de trabajar, perdón, por el tema de bienestar animal y salud animal a nivel mundial, es digamos la similar a la Organización Mundial de la Salud o la ONU, esta pero enfocada en el tema de los animales. Pues habla precisamente de una definición de bienestar animal según el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE, que tiene su sede en Francia. El bienestar animal pues es el modo precisamente en el que un animal afronta las condiciones en las que vive. Los principios de este organismo internacional sobre bienestar animal también mencionan precisamente las 5 libertades que ya conocemos todos y que, bueno, pues están disponibles prácticamente ya en cualquier normatividad. Se están adecuando las legislaciones locales también y las legislaciones federales para que estas 5 libertades de bienestar animal sean incluidas y que abarquen a todos los animales, no únicamente a los animales de producción, como originalmente fueron creadas en 1965 a través del Consejo de Brando. Ahora ya se están, pues, digamos que aterrizando a cualquier otra especie, no nada más los que son para consumo o producción, también para los domésticos, vida silvestre, y por supuesto debería de aplicar también para nosotros como especie humana, ¿no? Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta sentir hambre, miedo, angustia, estar incómodos, que no nos permitan desarrollar nuestras pautas propias de la especie. Entonces, bueno, estas 5 libertades definitivamente abarcan a cualquier animal. Entendamos que nosotros como especie humana, pues formamos parte del reino animal y eso pues nos lleva a compartir muchas de estas características, ¿no? Las libertades que habla la OIE y que se mencionan en el Consejo de las 5 Libertades de 1965, pues es que los animales, todos deben estar libres de hambre, sed y desnutrición, todos los animales deben estar libres de miedo y angustia, todos los animales deben estar libres de incomodidades físicas o térmicas, todos los animales deben estar libres de dolor, lesiones y enfermedades, y todos los animales deben de tener libertad para expresar las pautas propias de su comportamiento y de sus especies. Entonces, si cumplimos con estas 5 libertades, pues debemos o entenderíamos que los animales están en condiciones óptimas, que se encuentran bien y que cumplen con lo necesario para tener un bienestar, o el famoso bienestar de los animales. ¿Cómo se ve la crueldad en contra de los animales? Pues yo estoy seguro que prácticamente todos los que estamos conectados hemos identificado o hemos visto algún caso de crueldad animal, ¿no? Lamentablemente es algo que se ve ya de forma frecuente. No es que antes no existiera la crueldad y la violencia en contra de los animales, es un problema que ha existido siempre, por eso la creación de estas libertades y bueno, vemos como organismos como la Royal Society de la RSPCA en Reino Unido, pues tiene más de 100 años de haberse creado. Vaya, es un tema que siempre ha existido, pero que hoy en día está al alcance de todos, porque de entrada, pues ya prácticamente todos tenemos un teléfono con cámara y podemos ser testigos o podemos evidenciar un acto de crueldad animal. Esto funciona cuando se utiliza esta evidencia para iniciar una denuncia formal en contra de quien está cometiendo este acto. Pero por otro lado, pues esta forma de evidenciar o tomar videos y fotografías puede llevar un poco al morbo y puede llevar un poco a la imitación de algunos
individuos que buscan cometer actos de crueldad en contra de los animales, ¿no? Es muy bien sabido que hay gente que publica un caso de crueldad animal en redes sociales, la mayoría pues está en contra de, pero no, quizás exista una persona que vea eso como un ejemplo y busca replicar lo que está sucediendo o incluso hacer el acto distinto o innovar para también obtener popularidad en redes y que se hable de él o de ella y bueno, pues obtener esa atención que buscan pues muchas veces quienes cometen actos de crueldad animal. ¿Cómo vemos un acto de crueldad animal o en qué incurre un acto de crueldad animal? Por ejemplo, es un acto de negligencia, falta de atención veterinaria, como estos perros que estaban ahí, que rescatamos, perros que son abandonados porque están enfermos, como el que tiene el plato de arroz a un lado, que fue abandonado por su familia porque tenía moquillo y no sabían qué hacer con él, entonces lo más sencillo fue echarlo junto al contenedor y deshacerse del problema. O el de la foto del lado derecho, es un perro que vivía dentro de un vehículo ya inservible, pero como tenía sarna, pues las personas decidieron guardarlo en el vehículo para que no contagiara a los niños ni a los otros animales que estaban por ahí junto al animal, ¿no? Entonces, también vemos casos de acumulación. La acumulación no deja de ser un acto de crueldad animal, aunque este es un problema ya que se tiene que tratar de otra manera por expertos y profesionales de salud mental, psicólogos, psiquiatras, con otro tipo de tratamientos. Sin embargo, la autoridad pues tiene la obligación, donde así lo establecen sus leyes y reglamentos y normatividades, de perseguir un acto de crueldad animal. Y si vemos, por ejemplo, como en las fotografías, pues perros que están en estado de desnutrición severo, que tienen falta de atención veterinaria, que cumplen ciertas características que establecen las leyes como para ser identificados como un acto de crueldad animal, pues la autoridad tiene que perseguir esta falta o esta comisión de un delito, ¿no? En caso de que esté establecido en el Código Penal. El abuso físico, que tristemente pues es el que más vemos o de manera más constante, los palazos, gente que acuchilla animales, gente que viola animales, gente que quema animales, pues todo eso que no necesito entrar en más detalles, ¿no? Criaderos, los criaderos clandestinos o los criaderos inescrupulosos. Entendamos que existe gente que se dedica a la crianza de forma profesional de ciertas razas de perros, por ejemplo, y lo hacen con todas las medidas establecidas nacional e internacionalmente, ¿no? Incluso forman parte de las federaciones, tienen registros en federaciones canófilas, en los clubes canófilos, y tienen esta condición de pues mantener la raza, de mejorar la raza, todo lo que implica una crianza responsable. Pero ¿qué pasa con aquellos que lo hacen de forma lucrativa, que lo hacen de forma únicamente de diversión, que creen que es un buen negocio, tienen a la hembra, al macho, se ponen a cruzarlos cada 6 meses y se van al mercado, lo venden en redes sociales, en internet, y creen que eso los va a hacer ricos, ¿no? Estos criaderos inescrupulosos, pues definitivamente son un acto de crueldad animal, porque además los animales viven en estas condiciones, como las vemos aquí en la fotografía, ¿no? Difícilmente un criadero no profesional o un criador no profesional, perdón, va a tener a los animales que usa para reproducción, pues en las mejores condiciones, porque pues no le interesan los animales, lo que le interesa es obtener la ganancia económica, ¿no? Y bueno, estar conscientes de que no únicamente perros y gatos sufren crueldad animal, ¿no? Sabemos de cualquier especie, desde las aves, los niños que con resorteras empiezan a tirar pedradas a los nidos, y a las mismas aves, por supuesto, hasta los animales, pues que están destinados a entretenimiento de la gente, los animales que están destinados a consumo, a producción y vaya, pues toda la rama de animales que tristemente sufre a manos de los seres humanos, ¿no? Entonces, pues la crueldad animal es un tema que debe de importar, que debe de ser prioridad para las autoridades, para la población, para los medios de comunicación, para los expertos, por supuesto, los académicos. Es un tema que genera conciencia en la sociedad, por supuesto, y que además habla de una necesidad que ya existe hoy en día, ¿no? Hoy en día ya las generaciones, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, ya piden que haya respeto hacia las especies, ya piden que se sancione a quien maltrate a un animal. Ya es una demanda social, ya es una demanda que hoy en día las generaciones están creciendo viendo lo normal, ven ya normal el que se cuida a los animales
como quizás nosotros o nuestros papás o abuelos veían normal el que el perro viviera en la azotea o viviera amarrado en un patio o viviera amarrado en el jardín. Las generaciones de hoy ya no, ya ven mal eso y exigen que los animales estén en buenas condiciones, ¿no? Hay que mejorar definitivamente las legislaciones, siempre se pueden perfeccionar, siempre hay vacíos y siempre hay que actualizar estas legislaciones, ¿no? Aquí en Aguascalientes, por ejemplo, la Ley de Protección de los Animales, pues no prohíbe la venta de animales en Internet y en redes sociales. ¿Por qué? Pues porque cuando se hizo la ley no había pues tanto acceso a estos medios como el Internet y redes sociales. Sin embargo, hoy en día, si tú te metes a Mercado Libre, a segunda mano, a Internet, a Google, le pones comprar un tigre, pues te aparecen incluso opciones legales e ilegales, por supuesto, de cómo comprar un tigre. Entonces se tiene que regular, se tiene que actualizar la legislación para que no pues quede obsoleta y que pues avancemos y vayamos un paso adelante de aquellos que cometen un delito en contra de los animales, ¿no? Más respuesta de las autoridades, y siempre pongo de ejemplo lo que sucede en Aguascalientes también, porque la verdad es que para mí es ejemplar y es algo que es digno de presumirse. Hay una Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente aquí en el estado de Aguascalientes. Esta Procuraduría tiene la facultad legal administrativa de atender los reportes de crueldad y violencia en contra de los animales. Lo han tenido desde que se creó la Procuraduría, se creó la legislación para proteger a los animales, siempre han tenido esta facultad. Sin embargo, no sucedía antes la actuación de la autoridad de la PROESPA. Pues por falta de voluntad, por falta de desconocimiento de quienes estaban al frente de la Procuraduría. Sin embargo, esto cambió en los últimos años a raíz de la llegada de la nueva Procuradora. Se han atendido los casos de crueldad animal y creo, no quiero dar mal la cifra, pero creo que hoy en día los reportes de crueldad animal incluso son más que los reportes por delitos ambientales. Y bueno, esto habla de la gente que tiene más conciencia, ya reporta a una autoridad en la que ya tienen confianza, porque no tenían confianza o se están ganando la confianza las autoridades de la población, y entonces hoy en día ya la gente se anima a decir, ¿sabes qué? Aquí están maltratando a un perro, aquí acaban de asesinar a un gato, aquí están haciendo algo en contra de un animal, y la respuesta de la autoridad es prácticamente inmediata, y además con muy buenos resultados. Ya han logrado sancionar, si no mal recuerdo, la sanción más alta que han interpuesto ahorita por un acto de crueldad animal, una persona que macheteó un perro, han sido como 40,000 pesos. La verdad es que es bastante significativo, no se compara con el valor de la vida que terminó esta persona, con la que terminó esta persona, pero pues es una sanción que ya sirve por lo menos de ejemplo para que si alguien quiere hacer algo en contra de otro animal, pues se la piense dos veces, ¿no? Que sepa que ya hay autoridad, que están actuando y que pueden tener una sanción o incluso un arresto, ¿no? Y todo esto nos lleva, la crueldad animal, a reducir la violencia social. Como les decía en un principio, estamos expuestos a violencia. Tristemente, prendemos las noticias, prendemos la televisión, vemos el periódico, y aunque no sea un noticiero o un periódico de nota roja, invariablemente vamos a ver una noticia de violencia, que si no asesinaron, que si no balacearon, que si no mataron. Ahorita pues pues vemos y tristemente mucha violencia, por ejemplo, en contra de las mujeres, ¿no? Esto es terrible, pero es algo que ya se está normalizando y creo que, bueno, parte de las luchas que se está haciendo ahorita, por lo menos por parte de las mujeres que están exigiendo que se reduzcan o que se actúe en contra de quien violente o mate a una mujer, pues es precisamente evitar que se normalice esta violencia, ¿no? Porque si seguimos actuando como, bueno, pues se murió otra mujer, pues bueno, pues es otra mujer, no pasa nada, se murió otro hombre, pues no pasa nada. A ese grado podríamos llegar si nos seguimos acostumbrando a la violencia. Y por eso es importante atacar el problema desde la raíz, atacar el problema desde el inicio y no llegar a que tengamos que estar llorando la muerte de un familiar, de una familiar o de un conocido. El rechazo al maltrato animal es algo, como les decía, generacional. Esta es una encuesta de la casa encuestadora Parametría, que hizo una serie de preguntas relacionadas a los animales hace algunos años, y las respuestas de la población fueron contundentes. Esta es una encuesta a nivel nacional y es contundente, ¿no? La gente le preguntaron, ¿tienen los animales derechos o no? El 94% dijo sí tienen derechos o deberían de tener derechos, ¿no? Y se preguntaba, otra de las muchas preguntas que hicieron era,
¿Estás a favor de, o en contra de que se sancione a una persona que, por ejemplo, abandone a sus animales? El 93% dijo, sí, yo estoy a favor de que se sancione a quien abandona un animal. El 90% dijo, yo estoy a favor de que se sancione a quien no recoja los excrementos de sus animales en la vía pública. Y el 95%, el más alto de estas gráficas, dijo que está a favor de que se sancione a quien maltrate a los animales. Entonces vemos que ya esto es generacional, como les decía, pero ya es una demanda social. Ya la gente dice, no podemos seguir normalizando la violencia ni en contra de los animales ni en contra de las personas, por lo tanto, ¿no? Vemos que hoy en día ya los casos de crueldad animal, el que arresten a una persona, el que detengan a una persona por haber cometido un acto de crueldad animal, ya son noticia. Hace 10 años, la verdad, era muy difícil que tú vieras en los periódicos, que vieras en los noticieros locales o nacionales incluso, alguna noticia que tuviera que ver con animales, ¿no? Por ejemplo, en provincia, aquí en los estados fuera de la Ciudad de México, pues llegabas a ver noticias de animales, pero por abigeato, ¿no? Porque se robaban el ganado y entonces era como noticia, porque pues se robaban las vacas, se robaban los cerdos, y era lo máximo que podías ver tú que tuviera que ver relación con animales en los medios de comunicación. Y hoy en día no. Hoy en día vemos que a nivel incluso nacional, en los noticieros más importantes, con mayor rating, con mayor alcance en televisión, radio y periódicos, hay notas relacionadas con los animales, ¿no? Y cuando son notas como estas que pongo aquí de ejemplo, de arrestos, de detenciones por gente que comete actos de crueldad animal, pues sin duda nos hablan de un avance importante en materia legislativa, en materia de educación, por supuesto, y en materia de actuación de las autoridades. Esto pues habla de que ya no es tan fácil, como les decía, pues ahorcar, como por ejemplo la primera nota ahorcaron a su perro, pues ya no es tan fácil ahorcar y quedar impune, ¿no? Por supuesto falta mucho, por supuesto hay mucha gente que lo sigue haciendo y sí está quedando impune. Lamentablemente la respuesta de las autoridades quizás todavía no es suficiente, quizás no tienen los recursos suficientes para responder como ellos quisieran. Vamos a ser honestos, también nos falta mucha cultura de la denuncia como sociedad en México. Y bueno, pues esto aunado a que la desconfianza en las autoridades en algún punto pues nos ha llevado a tener esta falta de cultura de la denuncia, ¿no? Si ahorita no denunciamos porque nos roban el coche y dices, nah, ¿para qué denuncio? De todas formas ni va a pasar nada, ni lo van a encontrar, ni van a hacer nada. O te roban el celular y no dices nada. Pero pues no nos damos cuenta de que la falta de la denuncia lo que está haciendo es llevar a que el delito vaya creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Cuando ya hay denuncia, entonces la autoridad ya tiene estadísticas, ya tiene números para decir, ¿sabes qué tantos casos de crueldad animal me están llegando? Y entonces tengo que actuar de otra manera o tengo que hacer las cosas diferentes o tengo, por ejemplo, que destinar más elementos de la policía a investigar esto o puedo abrir una agencia de Ministerio Público especializada en delitos en contra de los animales y delitos ambientales. No sé, como que este tipo de acciones pueden llegar a suceder si tenemos estadísticas, si tenemos forma de denunciar que el delito existe. Si no lo denunciamos, no existe para las autoridades y entonces siguen diciendo que pues aquí no hay peleas de perros, aquí no hay crueldad animal, aquí no hay maltrato animal. Pues no, sí hay, nada más que la gente no está denunciando, ¿no? Tenemos que crear mucha cultura de la denuncia todavía en nuestro país, ¿no? ¿Es importante crear y implementar leyes de crueldad animal? Bueno, primero las autoridades tienen la obligación de hacerlo, ¿no? Tienen que implementar y aplicar todas las leyes con el mayor rigor y en lo estricto de la palabra, ¿no? Es una ley y se tiene que aplicar como cualquier otra ley, ¿no? Es lo ético, porque finalmente son vidas, finalmente estamos hablando de seres sintientes que tienen los mismos derechos o que tienen derechos en este planeta, tienen tan solo el derecho de estar en este planeta como lo tenemos nosotros, porque incluso hay especies que pues sus antepasados llevan más años que nosotros en este planeta, ¿no? Entonces lo ético y lo correcto es que haya leyes y se implementen para sancionar a quien no cometa un acto de crueldad animal, ¿no? Muchas veces la crueldad animal está conectada a otros crímenes o otros delitos, lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, pues es un interés general, ¿no? De la población por temas de salud pública. Seguramente saben ustedes, la cantidad de heces que están en la vía pública, pues generan enfermedades que se nos pueden transmitir a nosotros, parásitos, y entonces pues, se vuelve esto una complicación. Y no nos vamos tan lejos. La pandemia que estamos viviendo hoy en día, pues es por la falta de
salud y por algunas condiciones inadecuadas que se dieron al momento de interacción con algunas especies, ¿no? Por supuesto, no estoy satanizando estas especies, pero sí nos tiene que hacer pensar un poco, pues, qué es lo que estamos haciendo correcto y qué es lo que estamos haciendo incorrectamente con los animales y hasta dónde ha llegado esto, ¿no? Y bueno, y la violencia social, ¿no? El exagente del FBI, Alan Brantley, es uno de los agentes, era uno de los agentes, ya está retirado, dedicados en el FBI a investigar precisamente la crueldad en contra de los animales. Estados Unidos es un país que nos lleva mucha ventaja en este tema, no es por ser malinchista ni porque trabaje yo en una organización norteamericana, pero son países que ya tienen trabajo en el tema, ¿no? Y creo que debemos de verlo más como una oportunidad de aprender, de crecimiento, de no cometer los errores que ellos cometieron, de aprender lo que ellos están haciendo y de mejorar los procesos que ellos están implementando hoy en día, ¿no? Entonces el FBI tiene ya incluso unidades especiales para la atención de delitos de crueldad animal, está sancionado ampliamente en todo el país norteamericano y bueno, pues dentro de la investigación que han hecho, porque no es nada más ir y sancionar, hay que hacer investigación, hay que hacer estadísticas, hay que sacar números, cifras, todo trabajando con la ciencia en todo momento. Entonces el exagente Brantley dice que pues, la mejor forma de conocer a una persona o el comportamiento que esta persona va a tener en el futuro, pues es identificar qué comportamiento tuvo en el pasado. ¿Cuáles fueron sus acciones en el pasado? Si una persona fue violenta con un animal en el pasado, pues hay que tener cuidado con esa persona, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nos está dando señales de que algo más puede suceder, de que el nivel de violencia puede escalar en ese individuo y puede llegar de pasar de matar a un animal a matar a otra persona o a matar o hacerle daño a otro individuo, ¿no? El 70% de los maltratadores de animales también tenían registros de otros delitos en un estudio que se hizo también en Estados Unidos. Ahorita vamos a ver precisamente cuáles son estos delitos, ¿no? De 332 arrestos por crueldad animal en este estudio que hizo la policía de Chicago, como les decía, el 70% de los sospechosos tenían arrestos por otros crímenes, incluyendo 2 por homicidio. O sea, vean el vínculo, 2 personas que ya habían matado animales o que mataron animales, tenían ya arrestos previos por haber asesinado gente. Entonces, vemos ese vínculo y por supuesto la importancia de no minimizar la crueldad animal a un nivel legal, a un nivel autoridad, a un nivel policía, a un nivel investigador. 70% de estos arrestados tenían arrestos por narcóticos, de los cuales el 68% pues era por tráfico o venta de los mismos. 65 fueron arrestados previamente por ofensas violentas o ofensas de violencia intrafamiliar o doméstica. 27 por violaciones relacionadas a las armas, que utilizaron armas para hacer algún delito, cometer algún delito. 13% por crímenes de tipo sexual, también esta cifra debe de alarmarnos, sin duda. Y bueno, cerca del 60% eran miembros de pandillas allá en Estados Unidos, ¿no? ¿Quién comete un acto de crueldad animal? Bueno, está comprobado que la mayoría de los actos de crueldad animal graves o severos están cometidos por hombres. No significa que las mujeres no los puedan cometer, pero la mayoría están cometidos por hombres. Son quienes más estadísticas de agresión contra animales tienen. Por ejemplo, este caso de la fotografía de apenas hace unos días, un par de días, un hombre que fue grabado, con el celular por otra persona en Baja California Sur, violando a una perrita arriba de su camioneta. El señor, en cuanto vio que lo estaban grabando, agarró a la perrita, la metió a la camioneta y escapó de ahí, ¿no? Lamentablemente no se sabe todavía dónde está ni el señor ni la perrita. Y bueno, pues esperemos que las autoridades de Baja California Sur puedan dar con él cuanto antes. Y por otro lado, por ejemplo, tenemos que las mujeres tienden a cometer un acto de crueldad animal, pero como la acumulación, ¿no? Que les decía, aunque es un trastorno ya psicológico, un trastorno mental, una enfermedad que requiere otro tipo de atención, pues no deja de ser un acto de crueldad animal. Y la mayoría de las personas que acumulan animales suelen ser mujeres, normalmente mujeres de edad avanzada, normalmente mujeres que ya están solas y que buscan llenar los vacíos de su vida con los animales y cosas también, ¿no? Normalmente quien acumula animales acumula también objetos. ¿Cuál es el vínculo? Pues seguramente ustedes han escuchado hablar de uno o todos estos asesinos seriales de Estados Unidos.
Ted Bundy, que violó y mató al menos 30 mujeres. Cuando era joven, pues mataba y torturaba animales. Dennis Rader, que mató alrededor de 10 personas. También de niño mataba animales como práctica. Jeffrey Dahmer, que también es uno de los más famosos. Y el asesino Happy Face, en su declaración, dijo que él mató él mató 8 mujeres en los 90s, y él dijo que él ya había sentido lo que era la presión en la garganta al momento de ahorcar o de ahogar a un animal. Entonces dijo, lo único que hice fue ahora pues cambiar de un animal a un humano, pues no hay mayor diferencia entre un animal y un humano, ¿no? Entonces vemos cómo pueden llegar a desensibilizarse las personas cuando están expuestas a la violencia y cómo pueden pues escalar los niveles de violencia, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro país? Pues nuestro país tampoco está muy alejado, ¿no? Los casos que les ponía hace ratito son asesinos seriales norteamericanos. Aquí en nuestro país tenemos poca investigación. La diferencia de Estados Unidos y México es que México no tiene mucha investigación criminológica de los actos de crueldad animal relacionados con la violencia en contra de las personas. Tenemos ejemplos como el de Christopher, que es, perdón, lamentable, y seguramente lo recordarán, hace algunos años, estos niños en Chihuahua que salieron a jugar al secuestro. El pretexto para invitar a Christopher a jugar a la calle eran un grupito de niños y jóvenes de entre 12 y 14 años, 15 años, perdón. Algunos de ellos incluso eran parientes de Christopher, eran primitos de Christopher. El pretexto para que Christopher saliera a jugar con ellos era ir a tirar un perro al barranco, ¿no? Entonces dijeron, oye, Christopher, acompáñanos a tirar el perro al barranco. Y era su diversión, era la forma en la que ellos salían a jugar. Ellos lo veían tan normal como el que el niño salga a jugar, antes saliera a jugar canicas o andar en bicicleta en la cuadra. Estos niños estaban muy acostumbrados a la violencia, muy normalizada, donde ellos vivían, porque la tenían todos los días. Ellos ni siquiera tenían que prender el noticiero para ver la violencia. Tenían que abrir la puerta de su casa para encontrarse a un colgado en el puente de la esquina. Entonces ellos tenían la violencia muy normalizada y entonces lo que hicieron fue pues invitar a Christopher a jugar, a tirar al perro. Después decidieron jugar al secuestro y fue cuando entonces mataron a Christopher, ¿no? Primero lo asfixiaron, le aventaron pedradas y luego enterraron el cuerpo de Christopher. Habían matado ya al perro que iban a tirar al barranco. Y para que cuando empezara a oler el cuerpo de Christopher, la descomposición de su cuerpo, la gente no sospechara que Christopher estaba ahí enterrado, decidieron poner el cuerpo del perro muerto encima de donde habían enterrado a Christopher para que la gente no identificara el olor del niño y pensaran que era el perro el que estaba oliendo. Regresaron estos niños, su mamá, la mamá de Christopher, ya preocupada al paso de las horas porque Christopher no regresaba a casa, les preguntó a los niños que lo habían sacado a jugar horas antes si lo habían visto. Los niños lo negaron. Los niños todavía tuvieron la sangre fría de salir a buscar a Christopher con la mamá, sabiendo que ellos lo habían matado, que ellos sabían dónde estaba enterrado. Salieron a buscarlo con la mamá y obviamente pues no dijeron nada de dónde estaba ni lo que habían hecho. Y bueno, pues dejaron que pasaran los días hasta que después de algunos días una de las niñas pues ya no aguantó con el remordimiento de conciencia y terminó por aceptar y decirle a la mamá lo que había pasado con Christopher, y fue así como dieron con el cuerpo, y ya luego fueron haciendo la investigación y vieron que todos los niños estaban involucrados en el asesinato de este pequeñito, ¿no? En Estados Unidos, pues es muy común que haya niños, tiroteos en las escuelas, ¿no? Tristemente, el acceso a las armas allá, pues les permite a cualquier persona tener un arma en casa y bueno, pues cuando tienen ya una carga emocional muy elevada, cuando tienen problemas en casa, cuando viven en un entorno de violencia y le pones una pistola enfrente, pues muchas veces lo que hacen es ir a desquitar esa ira, pues donde se sienten frustrados, ¿no? Que puede ser la escuela. Aquí en nuestro país, afortunadamente, eso no es tan común, pero sí llegó a suceder, ¿no? En Nuevo León sucedió esto hace algunos años también. En el 2017, un niño que entró a su escuela y empezó a dispararle a sus compañeros y a su maestra. El video era realmente escalofriante del momento de la balacera, cuando el niño se queda sin balas, con toda la calma del mundo, carga la pistola nuevamente, vuelve a cargarla y sigue disparando en contra de sus compañeros. Pongo este ejemplo porque la familia de este pequeño estaba acostumbrada a ir a cazar. Era una familia de cazadores. No estoy diciendo que los cazadores
van a terminar matando gente. Lo que sí estoy diciendo es que el niño, uno, sabía utilizar armas y dos, estaba acostumbrado a la muerte. Porque el salir a cazar animales es acostumbrarte a la muerte. Estás matando a otro ser vivo, por la razón que sea, estás matando a otro ser vivo. Entonces se termina por insensibilizar, se termina por acostumbrar a la muerte y además sabe utilizar armas. Eso pues puede generar que pase lo que sucedió ahí en Monterrey en el 2017, ¿no? Por supuesto, la violencia doméstica está relacionada, ya lo vimos en la plática que di en noviembre, también en este mismo foro, está relacionada a la crueldad en contra de los animales. Muchas veces, y esto está comprobado, muchas veces el abusador maltrata a los animales como chantaje para evitar que la víctima huya, ¿no? Y lo veíamos en aquella plática. Muchas veces ya la persona, la víctima, la mujer quizás que está siendo víctima de violencia familiar, pues ya tiene todas las probabilidades, o tiene todo a favor para escapar de la casa, pero al final decide no hacerlo, porque no puede llevarse, no sé, al perro o al gato que tienen en casa al refugio donde va a estar ella resguardada en lo que está el proceso en contra del violentador. O si van a casa de sus papás o de algún pariente, pues a lo mejor el pariente no le gustan los animales, a lo mejor el pariente no es empático con lo que está viviendo la víctima y no la recibe con sus animales. Entonces, tienen que dejar al animal en casa y esto sirve perfectamente bien para el agresor, para chantajear a la víctima y decirle, si no regresas conmigo, si te vas, si intentas huir, pues voy a matar al perro, voy a asesinar al gato, voy a torturar al animal y finalmente la víctima pues termina por regresar y sigue siendo pues víctima de violencia doméstica, ¿no? Este es un audio estremecedor, es un audio que tenemos de algún caso que, no voy a dar más detalles, de algún caso que atendimos. Es realmente escalofriante ver lo que sufre esta persona. Es una persona que está pidiendo ayuda a una organización protectora de animales para que resguarden a su perro, porque su agresor también ha amenazado con hacerle daño a su perrito, ¿no? Entonces la persona pide ayuda de manera desesperada para que resguarden al perro y no le hagan daño a su perro, ¿no? Es un audio terrible. A ver, déjame, lo pongo. Discúlpeme, por favor. Licenciada, no puedo llevar a la perrita. Mi situación es muy precaria, muy difícil. Me retiró los vehículos. No tengo ni para comer yo. Entonces me preocupa. Quisiera, por favor, que pasaran por ella antes de que algo suceda. Si pueden antes. Vengan ahorita, por favor. Ayúdenme a que ella siga viviendo. Temo por la vida de ella. Ayúdenme, por favor. Pues terrible, ¿no? Vemos la angustia, el miedo, escuchamos, perdón, el miedo, la angustia, la frustración. Incluso habla ella en ese audio, en uno de varios audios que envió, siempre preocupada por su perro. Nunca habla de ella, nunca dice, obviamente sabemos que ella requiere ayuda, ¿no? Pero la angustia que ella está sufriendo porque el perro no sea víctima de la violencia que está sufriendo ella también en casa, ¿no? Es estremecedor y como este hay muchísimos y tristemente todavía es un tema que se está trabajando en nuestro país. No tenemos todavía mucha cultura de acogimiento de víctimas de violencia doméstica con sus animales de compañía. Es algo que se tiene que trabajar y que definitivamente tiene que en algún momento permear en todas las organizaciones, autoridades y sociedad en general, ¿no? El 71%, este estudio de colegas de Estados Unidos, el 71% de las mujeres propietarias de algún animal en compañía, de estas mujeres que ingresaron a refugios para mujeres violentadas, informaron que su agresor también había herido, asesinado, lastimado o amenazado a los animales de la familia por venganza o para controlar psicológicamente a las víctimas de violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues es tremendo ver cómo estas cifras pueden llegar a ese grado y cómo afectan, por supuesto, también a los animales y a las víctimas de violencia doméstica, ¿no? Los niños que son maltratados son proclives a cometer violencia animal. Esto es algo que asegura la criminóloga Nuria Querol de la Universidad de Barcelona.
precisamente ella se ha dedicado a investigar el vínculo que existe y cómo un niño, por ejemplo, que vive violencia doméstica es de 3 a 7 veces más propenso a cometer un acto de crueldad animal que uno que no vive violencia doméstica. Y esta cifra se confirma, por ejemplo, cuando tú vas a las escuelas a dar pláticas y de repente llegas, o bueno, cuando íbamos a dar pláticas, ahorita no podemos ir de forma presencial, pero cuando íbamos a dar pláticas de forma presencial, siempre veías tú al niño o al jovencito que tú llegabas a platicarle de los animales, de la importancia de cuidarlos, del bienestar de los animales, y veías de repente 1 o 2 niños que te veían así de forma muy retadora, se recargaban en el asiento, cruzando brazos, como diciéndote, no me interesa lo que me estás diciendo, no son perros y gatos, y no me interesa en lo absoluto lo que estás diciendo. Cuando hablamos con los maestros o las maestras de esos niños, regularmente nos confirman, ¿no? Es que este niño pues es el más problemático del salón, o es el que más malas calificaciones lleva, es el que lastima a los animales, es el que bulea a sus compañeritos. Y entonces ahí es donde tenemos que hacer este vínculo, donde tenemos que identificar, ok, entonces ese niño seguramente está viviendo algo en su entorno, ya sea en casa o en su entorno social, que lo está frustrando, lo está llevando a cometer estos actos, a portarse de esa manera. Quizás es un niño violentado, quizás el único que está haciendo es repetir el mensaje que ve en casa de ser violento, y su forma de expresar su ira, de expresar su angustia y su miedo y frustración es siendo violento. Con animales, con otros niños o con los mismos docentes, ¿no? Con los mismos profesores, ¿no? Está esta triada del psiquiatra forense McDonald, que habla precisamente de la tendencia a una psicopatía en niños y jóvenes que cumplen con estas 3 características, ¿no? La enuresis, que es el trastorno precisamente del sueño caracterizado por el poco control de la vejiga, y pues que se hacen pipí al momento de dormir. Si lo sumamos con la piromanía, el gusto del fuego o el gusto patológico por el fuego, y además le sumamos el que cometa un acto de maltrato animal, si tenemos estas 3 características, estas 3 conductas en un individuo, en un niño o en un joven, pues estamos hablando de una posible psicopatía que requiere ser atendida de manera profesional e inmediata por expertos en salud mental, ¿no? Creo que este video también lo puse en la ocasión anterior, la escalera de la violencia, y si no, bueno, pues se los presento. Es un video de nuestros colegas del Muro, la organización presidida por Beto Castillo, quien nos hizo favor de prestarnos este video para las pláticas. Y bueno, habla de cómo la violencia puede ir escalando dentro de un entorno familiar, ¿no? Me parece muy, muy visual, muy, muy bueno para explicar la escalera de la violencia.
Perdón. Bueno, pues es muy claro, ¿no? Cómo se puede ir repitiendo este mensaje, esta conducta, y no necesitamos irnos muy lejos, ¿no? Vemos que hoy en día ya pues se sigue viviendo esta violencia dentro de casa en muchos lugares y pues bueno, se va cambiando conforme las generaciones de ahora ya están tratando de cambiar esto, ¿no? A pesar de la gran exposición de violencia que se tiene, por un lado vemos pues que en los noticieros y en los medios, en las redes, se pueden encontrar pues hasta las fotografías muy explícitas de un decapitado, cosas de este estilo. Pero por otro lado, vemos que las generaciones ya buscan que no se atente, por ejemplo, en contra de los animales, hay mayor conciencia, también nos está generando mayor conciencia, por ejemplo, con los pequeños y con los niños, ¿no? Existen, por supuesto, vínculos delictivos, por ejemplo, nuestros colegas de Estados Unidos, de HCUS, al momento de intervenir casas de peleas o lugares donde se realizan o realizaban peleas de perros y peleas de gallos clandestinas, en el 100% de estos decomisos, de estos lugares que han intervenido, en el 100% han encontrado material de pornografía infantil. Este es un tema que el FBI sigue investigando junto con nuestros colegas de HCUS y HCI. ¿Cuál es el vínculo entre la pornografía infantil y las peleas de perros? Pero el 100% de los materiales decomisados de casas y propiedades o fincas donde se desarrollaban peleas de perros, han encontrado material de pornografía infantil. En los celulares, en computadoras, en tablets, en fotografías, revistas, siempre ha habido esto. Normalmente, pues en las peleas de perros, al ser una actividad ilegal en prácticamente todo el mundo, pues se tiene otro tipo de delitos, ¿no? Normalmente tú vas a encontrar, pues, venta de armas, prostitución, tráfico de personas también, apuestas ilegales, obviamente, y violencia en general. Y ya casi para cerrar, les pongo este video. Me disculpo de antemano por las palabras. Bueno, voy a bajar el sonido, porque sí hablan con muchas groserías. Pero bueno, este es un video de una pelea de gallos clandestina que estaban haciendo aquí en Aguascalientes, en un municipio que se llama Rincón de Romos. No tiene mucho, tiene unas cuantas semanas que se tomó este video. Es, insisto, una pelea de gallos clandestina, porque ahorita no se están haciendo este tipo de actividades por la pandemia, entonces ellos decidieron hacerla de forma ilegal. Y bueno, pues en este video podemos ver cómo un acto de violencia lleva a más violencia, ¿no? Definitivamente, si estamos viendo cómo dos seres están pues ahí peleándose, los gallos están peleándose, le sumamos el alcohol, le sumamos que la gente está pues caliente de ánimos y necesitamos nada más una chispita para que eso explote, ¿no? Déjenme nada más le bajo el volumen. Listo. Sí hablan con mucha grosería. Bueno, lo voy a subir un poco porque sí es importante que escuchen Empezó una batalla campal. O sea, literalmente están aquí peleando. Los gallos están volando por donde pueden, salen literal tratando de huir. Pero si se fijan, es un espacio muy bien adecuado para la pelea de gallos. La gente grabando, la gente con este grado ya de indiferencia, sin intervenir, nadie tratando de separar, nadie tratando de hacer nada, porque obviamente pues, son mayoría los que están peleando. Vaya, pues es violencia, ¿no? Finalmente es violencia, y la violencia en contra de cualquier especie nos va a llevar a violencia invariablemente, ¿no? Quiero concluir con esta frase de Théophile Gautier, que dice que una de las glorias de la civilización sería el haber mejorado la suerte de los animales. Eso lo pensaba él en su época de vida, allá por los 1800, y pues estamos en los 2000 y tantos, y seguimos esperando que esto mejore para los animales. Pues muchas gracias por su atención y por la invitación nuevamente. Estos son mis datos para quien guste contactarme. Bueno, pues muchas gracias a ti, Felipe. La verdad es que muy interesante lo que hoy nos compartes. Creo que también muy valioso justamente poder mirar esta conexión entre cómo la violencia, si la vemos en otros contextos, también nos está indicando mucho de lo que puede surgir en las relaciones entre personas, ¿no? Y que creo que es muy valioso mirarlo desde aquí y ver entonces también qué podemos ir haciendo como sociedad, ¿no? O sea, a dónde tendríamos que estar prestando atención
en este camino para lograr espacios pues donde el respeto pueda tener un lugar mucho más valioso y pues las relaciones de buen trato entre nosotros, ¿no? Así es. Hay varias preguntas, entonces te las voy a ir diciendo. Gracias. También hay comentarios. Un comentario de Pedro Mendoza que nos dice, legislar con contexto y con bases disciplinarias. Saludos desde la Facultad de Ciencias. Leticia Jazmín nos dice, los que maltratan a los animales son asesinos en serie y nos dice, muy cierto, queremos leyes. Bueno, y Eduardo Salazar Méndez nos tiene una pregunta y un comentario. Dice, es una gran aportación tu conferencia. Tengo muchas preguntas, pero quiero hacer una. ¿Qué influencia tiene en la violencia contra los animales la visión común que tenemos de ellos como mascotas? ¿Qué influencia tiene la violencia de los animales en la visión común? Está un poco confusa la pregunta. Entiendo que, bueno, los animales de entrada los animales que tenemos en casa, los domesticados, pues vienen ya de un proceso precisamente de domesticación de miles de años, ¿no? Es un proceso que ya ha llevado a que estos animales convivan con el ser humano. Son definitivamente los más vulnerables para sufrir violencia, por ejemplo, porque pues son los que tenemos aquí, ¿no? Literalmente con nosotros, los que salimos a la calle podemos encontrar un gato feral, un perro en situación de calle, y está mucho más expuesto a violencia pues que no sé, que un animal silvestre, ¿no? Que alguna especie de fauna silvestre, que no los exime, por supuesto, ni les evita sufrir maltrato, pero bueno, los domésticos definitivamente son los más vulnerables. Los gatos creo que definitivamente son los que más sufren violencia. Lamentablemente, como son animales también muy escurridizos, pues son violentados, pero terminan huyendo, entonces muy pocas veces reciben atención médica y terminan falleciendo con mucho sufrimiento, ¿no? ¿Qué influencia tiene la violencia? Pues no sé si eso responde un poco a la pregunta, la verdad es que no, o a lo mejor yo no la entendí muy bien, ¿no? Pero bueno, pues son animales que domesticamos, son animales que en un principio los domesticamos con la intención de que fueran compañeros, que convivieran con nosotros, pero pues de alguna manera también han servido para sacar frustraciones y ser víctimas de violencia severa, ¿no? Okay, okay. Luego, Ale Rebollar Pérez pregunta, ¿hay alguna ley que protege a los animales o multas? ¿O cómo se puede denunciar a gente que los maltrata en México? Sí, prácticamente todos los estados de la República tienen legislación local de protección a los animales. El único que no tenía hasta hace poco era Oaxaca, pero estaban en proceso de elaboración de una ley y de aprobación de una ley. A nivel federal existen normatividades también y no hay una ley como tal de bienestar animal. Hay varias ahorita en discusión ahí entre el Senado y el Congreso de la Unión, pero todavía no hay nada concreto. Pero a nivel local sí. Y en muchos de los estados de la República también ya está el maltrato animal tipificado como un delito penal. Entonces, no nada más se puede proceder por la parte administrativa, como puede suceder con las leyes de protección de los animales, sino ahora también en la parte penal, a través de una denuncia en los ministerios públicos. Sería importante pues saber, Ale, de qué estado nos escribes o de qué parte nos escribes para identificar qué autoridad es la correspondiente a la que le corresponde, perdón, atender los casos de crueldad animal, ¿no? En Ciudad de México está la PAOT, está la Brigada de Vigilancia Animal, las denuncias se pueden hacer a través del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, en el Estado de México está la PROPAEM, que es la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de México, aquí en Aguascalientes está la PROESPA, y en todos los estados hay ministerios públicos donde ya está tipificado como delito penal el maltrato animal. Se puede ir al Ministerio Público y presentar una denuncia formal por un acto de crueldad animal. Ok, creo que esto un poco responde a la siguiente pregunta. Igual la voy a mencionar por si hubiera algo más que agregar. Sí. Pero Re Vargas nos dice, ¿cuáles son los datos para reportar maltrato animal y cuál es el procedimiento que se lleva en México? Pues sí, justo eso que comentábamos, depende mucho el estado, depende mucho el municipio también en ocasiones. Normalmente cuando está tipificado en el Código Penal, se puede presentar denuncia en el Ministerio Público. Ya incluso hay algunos estados que están trabajando en ministerios públicos especializados en delitos en contra de los animales.
Si tienen la fortuna de tener un ministerio público de estos, pues mucho mejor porque el proceso va a ser más ágil. Si no, cualquier ministerio público debe y tiene la obligación de recibir su denuncia y de darle el trámite como cualquier otra denuncia que recibe el Ministerio Público, ¿no? Ahí entra un poquito también la falta de actualización y capacitación de las autoridades, ¿no? Que es lo que estamos trabajando, por ejemplo, desde Human Society International, pues brindándole estas herramientas de profesionalización a las autoridades para que cuando llegue un ciudadano y presente una denuncia, la autoridad no diga, no, a mí no me toca, es que yo no sabía, es que no nos corresponde. No, decirles, aquí está explicado a quién le corresponde y cuál es el procedimiento para realizar una denuncia. Y a través del Código Penal, una denuncia por crueldad animal tendría que seguir el mismo cauce que cualquier denuncia presentada ante el Ministerio Público. Tiene que elaborarse una carpeta de investigación, la policía de investigación tiene que visitar el sitio donde sucedieron, se tiene que guardar la evidencia, no hay que romper la cadena de custodia, hay que mantener, por ejemplo, si se mató un perro, pues hay que mantener el cuerpo de ese perro dentro de la cadena de custodia, con un análisis y un dictamen veterinario, forense, que dé todas las causas de la muerte. Vaya, todo el mismo proceso, que también es algo nuevo para nuestro país, hay que decirlo. Estos procesos criminológicos y forenses son sumamente nuevos en México y apenas se está trabajando para que se tenga el mismo protocolo y la misma seriedad que si se tratara de un homicidio de una persona, pues cuando se trata de un animal, ¿no? Ok, claro. Y justo creo que en ese sentido, Betsa Rox y Leticia Jaimes nos comentan, bueno, Betsa, hace poco hice denuncias sobre maltrato y las autoridades no hicieron nada. ¿Qué puedo hacer ahí? Al igual metí una denuncia sobre violencia familiar y tampoco hicieron nada. Ok. Pues sería importante conocer de nuevo en qué estado fue presentada la denuncia, en qué estado de la República, ante qué autoridad. No sé, insisto, no tengo más información, pero por ejemplo aquí en Aguascalientes, cuando presentas una denuncia por crueldad animal ante la PROESPA, te dan un número de folio de denuncia y con ese número de folio tú como ciudadano tienes el derecho a preguntarle a la autoridad, oye, ¿cómo va la denuncia de este número de folio? ¿Qué pasó con esta denuncia? ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué el perro sigue en esas condiciones? Ahora hay que tener mucho cuidado. Luego las denuncias, insisto, no conozco de qué se trata la denuncia de Betsa ni de Leticia, pero muchas veces, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, la gente denuncia, no sé, al perro que está en el patio, en la cochera, amarrado, ¿no? Y es un caso, pues, muy común. Es un caso donde definitivamente está en contra de la ley y el perro puede estar en sufrimiento. No está en agonía, no se está muriendo el perro por estar ahí amarrado. Tiene agua y comida a lo mejor, pero no se está muriendo. Tiene que ser atendido, pero, por ejemplo, aquí la autoridad dice, ok, tengo este caso de este perro, tengo 5 días de acuerdo a la legislación para atender ese reporte, pero ahorita me llegó uno de una persona que está macheteando a un perro en otro lado. Pues le da prioridad al que están macheteando porque eso está sucediendo en flagrancia en este momento. Pueden llegar y detener la policía a esa persona y presentarla ante la autoridad competente y posteriormente atender el otro reporte. Insisto, todos se tienen que atender, no es que atiendo uno, pues ya no atiendo el otro. Todos se tienen que atender, pero muchas veces también la población tiene esta como esperanza de que al hacer la denuncia por maltrato animal, la autoridad va a llegar, va a quitar al perro y se lo lleva. Y por lo menos aquí en Aguascalientes el proceso es distinto. El proceso es primero se deja un apercibimiento, es decir, se le dice a la persona, oye, hay un reporte porque tu perro está en estas condiciones, por favor tienes, no sé, 10 días para mejorar las condiciones de tu perro, siempre y cuando no esté en agonía o en riesgo su vida. Le dejan este apercibimiento, la persona tiene ese plazo legal para cumplir lo que el apercibimiento dice, hacen otra visita de inspección, si no sucede nada, si el animal sigue en las mismas condiciones, le dejan otro apercibimiento, le dejan otra segunda llamada. La segunda vez que te digo, la siguiente ya viene la sanción y el retiro del animal. Si a la tercera visita el animal sigue en las mismas condiciones, entonces ya llegan con una orden de inspección, se llevan al perro o al animal que esté sufriendo violencia y en ese momento inicia un proceso administrativo en contra de esa persona, que puede derivar en una sanción económica, como les decía hace rato, de hasta 40,000 pesos, ¿no? Pero para los ojos del ciudadano que hizo la denuncia, pues pasan 10, 20 días y el perro sigue en las mismas condiciones y yo entiendo la frustración y las ganas del ciudadano de decir, es que ya llévatelo, pobre perro está sufriendo
sufriendo, todos los días lo veo, todos los días llora, pero la autoridad no tiene la facultad legal de en ese momento, si no está en agonía, de llevárselo, ¿no? Entonces entendamos también que luego muchas veces están atados de manos las autoridades y no pueden actuar pues como quisiéramos nosotros los ciudadanos, ¿no? Insisto, todo se tiene que atender, tienen la obligación además de atenderlo porque es su trabajo y no se excusa el que no atiendan los reportes, ¿no? Sería bueno saber en qué estado fue esto y bueno, pues si hay una denuncia por violencia doméstica también, pues también identificar qué autoridad le compete eso y por qué no se ha actuado, ¿no? Claro, claro. Y que justo, bueno, Leticia nos dice, en Azcapotzalco, Ciudad de México, no dan seguimiento y las autoridades los ocupan de trofeo. Supongo que se refiere tal vez a los perritos o a los animales que se rescatan y nos pregunta, ¿ahí qué pasa? Con los animales que utilizan bueno, o cuál Bueno, será es que más bien justo no sé a qué se refiere, pero ella escribió, las autoridades los ocupan de trofeo. ¿Ahí qué pasa? Yo creo que vaya, no está bien que se exhiba y que se utilicen como trofeos, definitivamente el que rescate es un perro, ¿no? Pero yo creo que está bien para persuadir y de alguna forma para hacer ruido de lo que se está haciendo, ¿no? O sea, si una autoridad llega y rescata a un perro que estaban macheteando, creo que está bien y es válido que la autoridad diga, ya rescatamos al perro, aunque a lo mejor parezca que lo están usando como un trofeo ellos para decir, sí, mira qué buenos somos, que yo creo que es válido que digan, ya lo rescatamos, se está rehabilitando, se va a entregar a una asociación o dar una opción, lo que sea, porque eso significa que quien está pensando hacer lo mismo, pues vea que si de entrada hay una autoridad, puede haber una sanción y está la gente al pendiente de lo que está pasando. O sea, ya no es tan fácil cometer un acto de crueldad animal, porque insisto, ya todos tenemos un teléfono con cámara. Entonces, si tú, como este tipo de que estaba violando a la perrita, ¿no? Él no se esperaba, porque además estaba metido en medio de la nada el tipo. Entonces, yo creo que lo que menos imaginaba es que de repente le iba a salir otro señor con un celular grabándolo, viendo cómo violaba a la perra. Entonces, yo creo que eso está bien para que la autoridad diga, ¿sabes qué? Si piensas hacer otra vez un acto de crueldad animal, nosotros estamos aquí y tenemos a la ciudadanía detrás que nos está reportando todo lo que ellos ven. Y puede ser tú el siguiente que acabe arrestado o multado, ¿no? Yo creo que está bien hasta cierto punto, ya que lo utilicen de trofeo y que lo lleven a los desfiles y que hagan cosas así como más de exhibición, pues a lo mejor ya no, ¿no? Pero que sí sirva para persuadir a otros posibles infractores, yo creo que está bien. Ok, ok. Bueno, y Re Vargas nos dice, creo que no se deberían dar 3 avisos. Si el animal ya estaba en esas condiciones, al dueño no le va a importar el número de sanciones o la penalización económica. Al contrario, expones a que avienten al perro a la calle. Sí, totalmente de acuerdo. Insisto, esto es un procedimiento de la Procuraduría de Protección al Ambiente de aquí de Aguascalientes y coincido totalmente, ¿no? Hay ocasiones, y ha pasado, ¿eh? Hay ocasiones que la Prodespa llega, deja el apercibimiento, regresan a la siguiente visita y el animal ya no está. Pero en el apercibimiento los hacen responsables. Dice, si el animal desaparece, tú tienes la obligación legal de decirnos dónde está, qué le pasó, y si no, te vas a hacer acreedor a esta sanción administrativa, ¿no? O sea, sí lo tienen contemplado, pero sí ha llegado a suceder. De repente llegan y el perro ya no está. Es que se escapó, pues ni modo, era tu responsabilidad, entonces pagas la multa porque no lo cuidaste como deberías de haberlo cuidado, ¿no? Claro, claro. Y ya creo que por último, Betsa nos dice que es del Estado de México, de Ecatepec de Morelos, y que en Ecatepec casi no hace nada, que los policías y las autoridades están de adorno y que cree que también Leticia se refería a eso. Qué pena. Pues sí, yo creo que ahí entra el trabajo y la coordinación con organizaciones, con población. Insisto, la del culto de la denuncia es muy baja todavía y muchas veces el pretexto de la autoridad de no actuar es decir, pues no hay delito, es que no me reportas, es que no hay denuncias por crueldad animal. Pero cuando hay gente como Betsa o como Leticia que sí lo hacen, pues la autoridad no sabe ni para dónde actuar, ¿no? Porque nunca han recibido una denuncia o nunca han actuado por una denuncia, entonces no saben por dónde empezar. Entonces yo creo que ahí es donde pueden coadyuvar organizaciones, personas de la sociedad civil, para capacitar a las autoridades, mayor capacitación de las autoridades en estos temas, para que el día de mañana sea tan normal atender un reporte por crueldad animal como lo es hoy por atender un caso de violencia doméstica o un homicidio, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Tenemos todavía otra pregunta, Felipe, no sé si todavía nos da Sí, tiempo de sí, sí. responderla. Perfecto. Adelante. Dice Re Vargas, hace poco hubo un caso de un tigre africano, creo que lo encontraron muerto en la calle en Iztapalapa, en México.
¿Ahí se hace una investigación del caso o solo recogen al animal? No, pues sí se tiene que hacer una investigación porque además este caso es de fauna silvestre e interviene la autoridad federal, la Profepa, quien tiene un registro de todos los animales de fauna silvestre que se venden de manera legal. Pues los ilegales no hay registro, pues por eso son ilegales. Pero ahí es donde la autoridad entra y hace la investigación. Este animal sí tenía registro, sí estaba identificado, entonces era de fulanito de tal, o no tiene registro, no está identificado, entonces se tiene que hacer la investigación que corresponde, ¿no? Pero sí se debería y se tiene que hacer una investigación definitivamente. Claro, claro. Y que bueno, como dices, ¿no? Creo que al final también como ciudadanos estamos o deberíamos de estar más comprometidos y al tanto de cuáles son las leyes, las sanciones, cuál es el método de investigación que se sigue en estos casos para también pues tener más herramientas para poder exigir pues un trato digno y justo ante las autoridades que pues esa es su función, ¿no? Y no ser cómplices, Elizabeth, si me permites también, porque ese tigre no llegó ahí solito, alguien lo llevó y seguramente los vecinos, y no lo pudieron haber trasladado, creo que dicen que fue en Ecatepec o Iztapalapa, o sea, seguro no lo llevaron de Coyoacán a Iztapalapa, porque está lejísimo, ¿no? Seguro es de por ahí de la zona. Entonces, y estoy seguro que más de un vecino sabe quién tenía un tigre como animal de compañía en casa, ¿no? Entonces, no hay que caer en la complicidad y no hay que tratar de cubrirnos las espaldas o de solapar algo que está mal, ¿no? Y nada más apareció un tigre ahí, no apareció. Alguien lo fue y lo puso, alguien le echó cal y alguien lo trató de esconder y alguien lo tuvo mucho tiempo en su casa. Entonces, si tú sabes, denuncia, reporta. Ese tigre era de fulanito de tal. La denuncia puede ser anónima, por supuesto, y entonces tú facilitas el trabajo de las autoridades para que esta gente no vuelva a cometer ese delito, ¿no? Claro, muy importante lo que nos mencionas, Felipe. Pues muchísimas gracias por tu Gracias. participación el día de hoy. De verdad que qué tema tan interesante. Me dejaste muy conmovida con lo que hoy nos vienes a compartir y definitivamente un elemento más para prestar atención, ¿no? Gracias. Pues te agradezco una vez más y a todas las personas que nos están viendo. Les invito también a que se unan más tarde con nosotros. A las 4 de la tarde tenemos la plática hacia una descolonización en la atención a casos de violencia de género con la licenciada Anel Tados Varela de la Oficina de la Abogacía General y más tarde un evento organizado por la comunidad de teatro de la facultad en torno a las voces, distintas voces para ay, se me perdió, pero nos vemos más tarde. Por favor, acompáñenos. Gracias por la invitación. Buen día. Buen día.